venido a casa del Señor, a casa de oración. Esperamos que el Cristo que prometió estar con nosotros entre a nuestros corazones. Porque Él puede estar aquí, pero tiene que estar aquí. Necesario que esté en nuestros corazones. Disfrutamos su presencia y reverenciamos, aleluya, su nombre. Y Él está dispuesto a bendecirte de una forma especial. Gloria a Dios, si le damos la oportunidad, si venimos con esa reverencia, aleluya, adorar. Por ahí está la hermana Amaraya Marchán. Esa es una de las cristianas que vino una vez al mes a la iglesia. La vimos el mes pasado y ahora, así que está bien, hasta aquí está bien. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Hoy vamos, hermanos, a hablar acerca de para que sean uno como tú y yo somos uno. Vamos a... Amén. Qué bueno es el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Eso fue lo que leímos al principio, Juan 17. Y noten, hermanos, que dice el versículo 11, 17:11, y yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Ese es el versículo 11. El versículo 21 dice así: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El versículo 22 dice así: la gloria que me diste yo le he dado para que sean uno como así nosotros somos uno. Aparentemente, aleluya, en esos versículos tan cortos se repite esa frase 3 veces. El Espíritu Santo quiere decirnos algo. Amén. Que seamos uno. Es de suma importancia, aleluya, que el Señor está haciendo esa petición al Padre. Esa es la oración intercesoria que hizo Jesús antes de ser sacrificado. Les dio el último mensaje, que se cogió 3 versículos, 14, 15 y 16 de Juan. Fue el último mensaje. Jesús hablaba a sus discípulos en ese momento. Usted sabe que Jesús en ocasiones le dirigía el mensaje a los religiosos de su tiempo, a veces le dirigía el mensaje a las multitudes, pero aquí está específicamente hablándole a su grupo, a sus discípulos. Claro, una enseñanza que tiene que ver directamente con la iglesia, que somos los seguidores de él. Aquellos hombres que iba a dejar en el mundo eran los que estaban responsabilizados a continuar el mensaje que él había empezado, a proclamar las nuevas de un reino nuevo que se acercaba. Ese era el pueblo que estaba responsabilizado a llevar continuar el ministerio de Jesús. Así que por esa razón, eso tiene que ver tanto con nosotros, tan directamente atado a la iglesia del Señor, porque tenemos la misma responsabilidad. Gloria a Dios. Y el Espíritu Santo en esos versículos tan cortos nos hace ver la necesidad que en el corazón de Jesús había que fuéramos uno, que el grupo fuéramos uno. Habían diferentes grupos religiosos y había muchas divisiones entre ellos mismos. No podían reclamar para sí, aleluya, una victoria total, porque cada uno alaba para su lado. En una ocasión Jesús hizo una sanidad y le dijeron
los críticos religiosos le dijeron, usted está echando fuera demonios en el nombre de Beelzebú, príncipe de los demonios, ¿se acuerdan de eso? El Señor le dice, no, si Satanás se divide, se le cae el reino. La necesidad de que el pueblo de Dios esté unido, que sean uno. Porque aún Satanás tan malo, él sabe que tiene que estar unido para que le funcione su programa. Donde hay unión está la fuerza. Y hay un conflicto grande en el Evangelio de Jesucristo por causa de esas divisiones y ese sentir que yo soy mejor que tú, que yo soy más santo que tú, que yo soy más espiritual que tú, que yo sé más que tú, que yo estudié más que tú. Esas son fricciones en la iglesia del Señor que no aprovechan y nunca ha hecho bien al Evangelio de Jesucristo. Dios quiere que seamos uno. Mira cómo dice Efesios 4:4. Un cuerpo. 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, esfuércense, procuren de lograr esa unidad. Porque el 4 dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación. El 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todo. Aleluya, gloria a Dios. Es decir, que el Señor quiere que la iglesia funcione de esa forma porque es la única forma que puede funcionar victoriosamente, como que seamos uno. No hay razón, aleluya, que nos sentamos más importante que nadie, más santo que nadie. Eso trae fricciones innecesarias. Amén. Bendito Dios. Dios sabía que había en la Santa Cena. Usted sabe que Jesús se quitó su manto, se puso a lavar los pies a los discípulos. Entonces ellos decían, Pedro dijo, no, a mí no me va a lavar los pies nadie. Él le dice, lo que yo voy a hacer ustedes no lo entienden ahora, pero lo entenderán después. Ustedes me dicen a mí que yo soy el Señor, y lo soy. Esto es para que ustedes vean cómo es que funcionan las cosas del Evangelio. Que nadie se sienta importante. Que nadie se sienta importante. Bendito Dios. Y los apóstoles les fue difícil, hermano, caer en esa enseñanza del Señor. Se les fue difícil porque el Señor les habló a ellos de un reino y entonces en la mente de ellos se imaginaron a un rey con ayudantes. Entonces vino Jacobo y Juan, que eran los hijos de Zebedeo, y la mamá Salomé vino donde Jesús le dijo, permite que mis hijos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Se acuerdan de eso? El Señor dice, eso no es asunto mío. Es que esa cosa de ser grande, de ser importante, el Señor sabía que no iba a funcionar en su iglesia. No podía funcionar. Cuando no hay unión, hermano, cuando no hay esa unidad, las cosas no funcionan bien. No pueden funcionar bien. Ni un hogar dividido puede permanecer. Nada que uno tire para un lado y para otro no funciona, no puede permanecer. Y los fariseos aleluya, tenían los religiosos de entonces, aún ellos mismos estaban divididos. Porque cuando hay división no hay éxito. Jesús, aleluya, sabía que para que la iglesia cumpliera eficazmente con los planes de Dios, tenía que
permanecer unidas. Las iglesias, cuando empezaron a abrirse las iglesias al principio, era una iglesia en cada ciudad. La iglesia de los Efesios, una iglesia. La iglesia de Gálatas, una iglesia. Entonces, aquí tenemos en la ciudad de Rochester 700 iglesias. 700 iglesias. Y no crecen. Los hermanos que se salen de aquí porque no les gusta una cosa, van a otra iglesia. Entonces, los que no les gusta algo ahí, van a otra iglesia. Y los otros salen, cogen para otra iglesia. Y hay un tirijala ahí, una cosa que, pues no hay base, no hay unión. Y no, el evangelio no puede crecer así. Dios quiere, aleluya, que nos mantengamos firmes en el Señor, que tengamos un mismo deseo, tengamos una misma meta, aleluya. Que sepamos y que creemos que el Señor es nuestro todo y que Él es el único que merece la gloria y la honra. Jesús dijo, todo reino dividido se cae, la iglesia no puede estar dividida. Yo no estoy diciendo esto porque aquí hay división, yo no digo eso, pero algunos hermanos que tienen años en el evangelio saben que las iglesias todas están divididas. Si usted ha estado muchos años en el evangelio y nota el pastor dividido de la directiva tirando para un lado y el concilio para otro lado, y ese desacuerdo en todo, qué difícil es ponerse todo en un mismo acuerdo. Hermano, vamos a pintar la iglesia de azul. Algunos hermanos dicen, azul. Vamos a poner amarillita, hermano. Ya hay división. Y trate de hacerlo. Lo que está dividido no funciona. Es un ejemplo sencillo, pero un ejemplo que se ve en todas las áreas. Todas las áreas. Digo a mi esposa, haz el arroz así, yo sé hacer el arroz. Y yo digo amén, porque sí. Es que el asunto de la división se refleja en todas las áreas. En todas las áreas. Y cuando el matrimonio no está unido, eso afecta mucho a los hijos, porque que hace un daño terrible a los hijos. En la iglesia del Señor, el Señor quiere que estemos en esa unión, porque ¿cuántas veces hemos dicho, vamos hermanos a alabar a Dios aquí, ¿verdad? Y no alabamos al Señor. Por algún misterio no alabamos al Señor. Quizás un hermano diga, gloria a Dios. Y todo el mundo... Si yo digo, hermano, vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración, y yo dirijo, repitan conmigo. Y la mitad no repite. No hay unión. El Espíritu Santo sabe eso. Y no hay crecimiento. Porque no hay unión. Como todo el mundo quiere que funcione la cosa a mi manera. Yo quiero que funcione la cosa como funcionaba en mi otra iglesia. Yo quiero que se haga así como se hacía allá. Y no puedo hacerlo así, no me puedo someter ahí. Tú sabes que esa mesita estaba ahí, había una hermana que tenía problemas porque estaba esa mesita ahí, tenía que estar allí. ¡Hello! Por tonterías así, hermano. ¿Cuántos están divididos? Aleluya. Una cosa terrible, hermano, una cosa terrible. Dios quiere hacer cosas grandes, pero cuando hay división, cuando a usted no le cae a alguien bien. Yo veo ese hermano, mira, yo veo
la muerte. Y después va y dice, Dios le bendiga, hermano. ¿Tú te crees que Dios aplaude eso? La iglesia de Corintio tenía una iglesia poderosa, hermano. Una iglesia que tenía los dones en plena acción. Profecías, sanidades, milagros, mensajes de los mejores. Y estaba dividida. Pablo dice, algunos dicen que son de Pablo, y otros que son de Pedro, y otros que son de Apolo. ¿Está Cristo dividido? Pablo sembró, Apolo regó y Pablo regó. Pero el que da el crecimiento es Dios. Ese es el único que hay que honrar y adorar. A ese nos tenemos que someter todo. Oh, yo soy el hermano Eli, yo soy la hermana Betsaida. Yo no tengo a nadie, hermano, a aquella vieja. Pero tengo a Cristo. Esos son ejemplos que ponemos, hermano, porque eso surge en la iglesia. Jesús dijo, es un peligro. No lo dijo de esa forma, pero en su petición, Señor, que sean uno, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Es de la única manera que van a brillar en un mundo de tinieblas. Cuando el mundo vea un grupo que está unido, que no hace diferencia. Hermano, hay iglesias que no aceptan la gente de otro color. No aceptan a la persona que es de otro color, hermano, es bueno. Sí, y eso ha traído una división terrible en la nación entera. Pero en la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor. Un día un ministro dice a otro, mira, pienso casar a este matrimonio, a estos jóvenes que están en la iglesia. Y el otro ministro dice, pero tú no sabes que esa mujer es prieta. Y dice, hermano, yo no había visto eso. Yo veía una pareja santa que amaban a Cristo. Yo nunca pensé en el color. Y ese ministro le hace la diferencia. Qué cosa más grande. Y eso a veces no lo reflejamos con palabras exteriormente, pero guardamos esa cosa. En la iglesia del Señor no puede haber eso, porque somos unidos por el mismo Espíritu, bautizados bajo el mismo Espíritu. Bendito Dios. Y Dios está tratando con una iglesia, un rebaño, mi manada pequeña, todos en la misma mentalidad. Que no se sienta nadie más importante que nadie. Eso es el Señor lo señaló en la forma que habló con la expresión que hizo Jesús acerca de un hombre fariseo y publicano, que fueron al templo. Fueron al templo los dos y uno, dice el fariseo en alta voz, de pie. Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Todos los hombres tienen la barriga blandita. Él creía que no. Mira que yo doy diezmo de todo lo que poseo. Oiga, hermano, un hermano, 2 o 3 hermanos así, algunas pastores los quieren en las iglesias. Dame 10 de esos. Jesús dijo, los 10 están perdidos. Y el pastor también. Y dándose brillo y lujo a aquel hombre, hermano, y miraba a un hombre publicano que estaba en el suelo. Porque ahí es que Dios se glorifica con aquellos que están en el suelo. Hasta que tú y yo no podamos ir al suelo, no va a haber victoria completa para nosotros. Y estamos luchando, algunos hermanos están luchando y quisiéramos meternos por dentro, hermano, pero no podemos hacerlo porque esto es voluntario. Todo esto es voluntario. Si usted quiere unirse al grupo, es voluntario, no podemos obligarlo. Pero Jesús dijo, aquel hombre que no alzaba los ojos al cielo estaba
estaba bien con el Señor y el otro pues no estaba bien. La evidencia que Pablo vio en la iglesia de los Corintios, la causa de aquella división era que eran carnales. Dice, no sois carnales cuando dice que uno es de uno y otro es de otro. No sois carnales. Quiere decir que hay cristianos carnales. Hay cristianos maduros y hay cristianos niños. En todos los grupos eso surge. Hay unos que son más fuertes espirituales que otros. Eso surge en la iglesia del Señor. No menosprecie a aquel que no puede orar como usted. Pablo dice que los más fuertes ayuden a los más débiles. No menosprecie a nadie. En el Señor no se puede menospreciar a nadie. Y eran niños. Ser niño en el Evangelio no es malo. Pero es malo quedarse niño siempre. ¿Está claro? Está ahí. Esa niña ya tiene 4 meses, va a tener, y aceptamos, está en una edad perfecta de 4 meses. Aleluya. Pero de aquí a 5 años no puede estar todavía en pañales. Y eso es lo que pasa con la iglesia cuando es niño. Que no solamente hay que darle leche, sino que hay que cambiar los diapers. Hermano, aquí estoy otra vez, cámbiame el diaper. Al ratito el pastor otra vez cambiando diaper. Alaba, yo sé de lo que estoy hablando. Porque son niños, Pablo dice son niños. Se pasan con el diaper con problemas. Entonces, no se sienta mal si usted es niño en esta mañana, pero mañana no se quede niño la semana que viene. Si es hora que crezca, porque el proceso natural es crecer. Acuérdate. Ahora, el que es carnal, amén, tiene un problema porque es dominado por las emociones y por los caprichos. Esa persona carnal, puedes cambiarle al Señor, pero tiene que desprenderse de esa forma de depender de sí mismo para hacer todo. Puede ser hermano bueno, pero el deseo de ser suficiente, autosuficiente en el Evangelio no funciona, porque Dios quiere gente sencilla, humilde, para Él moldearlos a su forma. Porque ese fue el problema que hubo en el huerto del Edén. Satanás vino con el chistecito de que ellos no necesitaban a Dios. Ustedes pueden ser como dioses. Ustedes pueden ser como dioses porque ese espíritu fue lo que entró en el corazón de los primeros padres. No necesitar la ayuda de Dios para nada. No tener que confrontarse con el Señor, no tener que consultar con Él para nada. Nosotros podemos hacer lo que queremos porque hemos comido de la fruta de la ciencia del bien y el mal. Ahora sabemos. Y el problema es saber es peligroso porque el Señor, en nuestra propia sabiduría, a veces ofendemos a Dios porque Dios está buscando gente humilde para glorificar su nombre, gente sencilla. Bendito Dios. Y los carnales, venir a la iglesia, pues es un éxito, porque puede crecer, salir de esa, como decía el mensaje del viernes, alumbrar tus pies por la palabra que se está predicando continuamente y que sepas, aleluya, dónde estás parado y dónde vas, para dónde vas, dónde estás firme, porque es la palabra la que te da el éxito de vencer, ser carnal. Claro. Esa influencia de que ser carnal, hermano, explíqueme más eso de ser carnal. Ok, llegó el momento de terminaste de lavar los platos y eso.
Pues vete a orar. El Espíritu Santo dice vete a orar. Yo no voy a ver la televisión. Estoy mirando cómo la carne controla. Hay un culto de oración hoy. Yo voy para allá. Manda, está sola y déjala aquí estar. El Espíritu Santo viaja allí y ora un rato. No, ¿se me acuerda la novela que tengo? Está mirando el conflicto de la carne y el Espíritu. Ese deseo siempre va a estar. El Espíritu Santo es el que va a controlar. Dice la Biblia que es una lucha continua entre la carne y el Espíritu contra la carne. Esa lucha está en nosotros. Nosotros tenemos que agarrarnos de la verdad, porque conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre ¿de qué? Libre de esas ataduras de la carne. La palabra del Señor, tienes que alimentarte de la palabra del Señor y buscar su rostro mientras pueda ser hallado. Mientras pueda ser hallado quiere decir que va a haber momentos donde no vas a poder. No vas a poder. Hoy es un día de adorar al Señor. Mira qué linda está la iglesia. Hay hermanos que están durmiendo ahora. Esa es la carne. ¿Verdad? No hay que ser muy inteligente para saber que no están en pecado. Y no son hermanos malos, es que están carne. Son una verdadera chuleta allá. Pero, bendito Dios, si hacen el esfuerzo, entonces Dios los puede ayudar. ¿Por qué? Porque va a venir el momento que va a querer venir a la iglesia y no va a poder. No va a poder. Porque cuando podía venir, no le dio importancia a la seriedad de venir a la iglesia. No le dio importancia. No se les enseñó que esto es una cosa muy seria. Nadie le dijo que había que entrar por sus puertas con reverencia y por sus atrios con alabanzas. Nadie le dijo eso. Entonces vienen a la iglesia por un cumplimiento. Y como es por un cumplimiento, pues lo mismo es venir que no venir. No tienen esa seriedad que Dios le da a las cosas de Él. Las cosas de Él son muy santas, muy separadas para Él. Es muy celoso con lo de Él. Y tú eres hija de Él. Tú eres hijo de Él. Tú sabes lo que es ser hijo de Él. ¿Y sabes lo que es? A todos los que recibieron a Jesús les dio poder para ser hechos hijos de Dios. Hijo del poderoso, hijo de ese ser supremo que está rodeado de millares y millares de ángeles que le adoran día y noche, postrados en el suelo, con querubines y una gloria, magnificencia de su gloria. Que ese sea tu padre. Que ese papá, que tú dices, papá, aquí está Hilario. Y tú le puedes decir eso. Eso no tiene importancia para ti. Y un día tienes que enfrentarse a él, a ese personaje, te tienes que enfrentar, tú y yo. Y qué sorpresa más grande, hermano, que ese día seamos rechazados. Qué dolor. Qué angustia, porque a los que se le dio más, Él le exige más. Tan seria era la separación en la iglesia, era tan y tan seria que Pablo le dice a los romanos, si hay uno que causa división en la iglesia, échalo fuera. Si hay alguno que causa división, échalo fuera. Dice Romanos 16. No te acerques a él, no lo permitas en la iglesia, si causa división. Si siempre está buscándole una pata extra al gato, y que el pastor dijo así, y tú viste a la hermana como vino. ¿Viste el corte que se dio la hermana?
Y ahora aleluya, ¿sabía eso? Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Dios no está. Dios no está. Y eso causa divisiones. Y que vino con el mismo trajecito. ¿Viste los zapatos? ¿Cómo Dios ve eso? ¿A qué viniste a la iglesia? ¿Viniste a adorar al Señor? ¿Viniste a contemplar su hermosura? ¿O viniste a contemplar los hermanos y las hermanas? Bendito Dios. Gloria a Dios. Cuando en Hechos 20, ahí hay una escritura donde Pablo se va a despedir de los hermanos de Efesios, pero que no va a entrar a los Efesios, va a pasar rumbo a Jerusalén y se queda en la ciudad de Mileto, que era algunas 20 millas de distancia, y le dice a los hermanos, los varones, los líderes de Efesios, que vengan a Mileto para yo darle las últimas palabras, porque no va a ver más mi rostro. Pablo había estado con los Efesios 3 años, edificando esa iglesia, y luchando y llorando por esos hermanos para formar una iglesia en Éfeso. Cuando llegan los muchachos, los líderes, él se despide de ellos y le da, no quiero entrar, podríamos entrar, pero Hechos 20, qué bueno es el Señor, ¿verdad? Vamos a... El 20:23 dice así, ahora, 22, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. 25. Y ahora, he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, 26. Yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no me he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros mismos, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar para sí los discípulos. Está el hombre más grande que Dios ha levantado después de Jesús, hermano, el apóstol Pablo. Levanta una iglesia de 3 años de ayuno y de oración y de lágrimas y amenazas. Aleluya. Y dice, de ustedes mismos se van a levantar gente que no velaron y se ofuscaron. El demonio tan pronto tú o yo nos descuidamos de las cosas de Dios, el demonio va a entrar en acción. El demonio entra en acción inmediatamente que hay un vacío, él entra en acción. Tú y yo estamos supuestos a estar 100% en las cosas de Dios. Así sea un niño o así sea espiritual, unos más que otros, tenemos que estar 100%, porque cuando hay un espacio vacío, el maligno inmediatamente se mete. ¿Está claro? Si usted limpia un pedazo de terreno en su casa y no siembra nada, ahí nace
mata. Ustedes saben de dónde salieron esas matas. Porque no, la naturaleza no permite el vacío. Nosotros conocimos en Carolina una señora que tenía aquí en el brazo una cosa así. Era que el esposo le torcía el brazo a menudo, se fracturó y creó algo ahí, porque cuando hay un hueso vacío inmediatamente nace algo. En la naturaleza no acepta el vacío. Cuando tú y yo estamos en Cristo Jesús y dejamos un vacío, el diablo enseguida se mete. No tienes que abrir la puerta completa, solamente abre un poquito, que él va a meter la pata o la pezuña, qué sé yo, lo que tiene. Se va a meter. Dice, desde ustedes mismos se van a levantar hombres perversos buscando ¿qué? Buscando ser reconocido, buscando el dinero, hombres de Dios que Dios llamó, ungió con su poder, ahora se han ido al dinero. Ahora su vista es el dinero, porque somos hijos de un rey. Y como somos hijos de un rey, podemos tener 2 carros Mercedes. Podemos tener 2 casas. Podemos tener muchas cosas lindas. Un diamante de 20 o 30 mil dólares. Porque somos hijos de un rey. ¡Qué ignorancia! A un rey que decía que no tenía dónde recostar su cabeza. Dice, las zorras tienen cuevas y las aves nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Un rey que le dijeron, dar los diezmos a los tributos a César, dice, no hay chavo, Pedro, vete al mar. Tiene un anzuelo allá. Cuando saque el pescado, no le puso ni canal, no. Ese señor es terrible. No dijo que le puso canal, ¿verdad? Sacó el pescado. Abre la boca. Saca y suelta el pescado. Yo no te llamé a pescar el pescado, yo voy a pescar al hombre. Está llamado a pescar al hombre. Le rompía el corazón a Pablo pensar que en ese grupito había división ya. Y esa división siguió corroyendo, se fue acomodando, como una nube gris, se fue acomodando y fue tomando lugar, fue tomando posesión en la iglesia. Los hermanos son buenos, ¿sabes? No eran hermanos malos, eran hermanos buenos. Y cuando el Señor los ve en Apocalipsis, la iglesia de Efesios le dice, tienes cosas buenas ahí, pero has perdido tu primer amor. Una cosa tiene, arrepiéntete, porque has perdido tu primer amor. Te fuiste desviando, permitiste que el demonio te controlara, que te guiara, que te llevara, que te ofuscara, que te entreteniera, te entretuviera, es la palabra correcta. Permitiste que el demonio te entretuviera y ahora estás en esa condición. Dios quiere otra. Dios quiere un grupo sólido, una iglesia sólida, por eso que se hace más fácil unir a los hermanos cuando son pequeños que cuando son muchos. Unir una directiva es difícil para los pastores, porque cada uno tiene su mente puesta en lo suyo. Aquí no hay diáconos. Mi hermano dice, por aquí en esta iglesia no hay diáconos. Cuando hayan hombres, como dice la Escritura, llenos del Espíritu Santo y de fe, entonces ponemos al diácono. Porque ahora para congraciarse con los hermanos, déjame poner este matrimonio copastor y vamos a poner a aquella directora de este, para entretenerlo en una paletita para que no se vaya. Usted no se puede ir porque usted es la directora de ellos, no sé qué. Suena bonito, pero el evangelio no funciona así. Si queremos levantar una iglesia que sea poderosa en el Señor, tenemos que dejarnos
dejarnos ser guiados por el Espíritu Santo y la palabra, que es la palabra de vida. Solamente Cristo tiene palabra de vida. Dios quería siempre un pueblo separado desde que llamó a Abraham. Pero Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero yo voy a coger ese grupo, aleluya, y lo quiero para mí, va a ser mi pueblo. Le voy a llamar mi pueblo. Pero tienen que ser circuncidados los varones. Y el que quiera entrar al grupo del pueblo de Dios tiene que ser circuncidado. Una señal que hacía al pueblo uno. Y nadie podía entrar si no tenía la marca de Dios que le había dado a Abraham, ser circuncidado. Porque esa circuncisión era un pacto de sangre. ¿Está claro? Porque él quería un solo pueblo. Pero que esa circuncisión era algo espiritual. Aunque se llevaba a cabo en el cuerpo, era algo espiritual, tenía repercusión espiritual. Porque el Evangelio en Romanos 2:29 dice que nuestra circuncisión es Cristo. Nuestra circuncisión es Cristo. Y la circuncisión la recibió Abraham como señal de un pueblo unido. Entonces todos los que querían entrar a ese pueblo tenían que ser circuncidados para ser llamado pueblo de Dios. Cuando el hombre era circuncidado se podía beneficiar de las promesas que le fueron hechas a Abraham. Por eso fue que aquel gigante Goliat tuvo tanto problema para enfrentarse a David. Porque David, el pueblo de Israel veía al gigante inmensamente poderoso y grande, y David vio que era incircunciso. Y como era incircunciso, no tenía ninguna autoridad para hablar de los escuadrones del pueblo de Dios. Este incircunciso le voy a arrancar la cabeza y es ya. Y no podía nadie, aleluya. Gloria a Dios. Pero por fe en Jesús, ahora todos, la iglesia, varón y hembra, están circuncidados en el corazón. Nuestro corazón ha sido circuncidado. Algunos hermanos saben que hay una enfermedad de los ojos que le llaman catarata, algo así. Esa es una nube que va cubriendo el ojo poco a poco hasta que lo cubre completo. Pero yo no sé mucho de oftalmología, pero supe que si arrancaban esa nubecita, esa tela, podía ver claramente, se arrancaban a tiempo. El corazón circuncidado queda como una tela, incircunciso, queda como una tela. Y la palabra de Dios no entra al corazón, porque no ha sido circuncidado. Pero en Cristo, por la circuncisión de Jesús, nosotros somos circuncidados de corazón. Y ha sido arrancada esa parte que impedía recibir la palabra de Dios, que es la luz. Claro, porque tenemos que ser uno. Y dice Romano 4:11 que él recibió la circuncisión como señal. Entonces Romanos 2:29 dice que nosotros somos circuncidados del corazón. Romanos 2:29 dice así. Tú dices que... Pues en verdad, dice 2:25 de Romanos, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresión de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardara las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión?
Y el que físicamente es circuncidado, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor de la ley. Ellos se pegaban de que eran circuncidados y les reclamaban a Jesús la posición de ser herederos y descendientes de Abraham. Reclamaban ser descendientes de Abraham con orgullo, con orgullo. Nosotros somos descendientes de Abraham. Y Juan le dice, no digáis en vuestros corazones, descendientes de Abraham somos. Porque de estas piedras que están a la orilla del río, puede Dios sacar descendencia a Abraham. Es el mandamiento mayor, el rito mayor, era la circuncisión. Entonces, ellos la habían utilizado con propósitos espirituales, pero que no tenía ningún beneficio espiritual si no había obediencia a la palabra de Dios. Ahora, el que es incircunciso, pero que obedece la palabra de Dios, su incircuncisión le cuenta como circuncisión. Y el que físicamente es circuncidado, dice el versículo 27, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. El 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que es exteriormente de la carne, sino es judío el que lo es interior. La circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en letra, la alabanza del cual viene de los hombres. No viene de los hombres, sino de Dios. Señor, puso en práctica una costumbre que tenía reflejos en lo espiritual. Y ahora nuestros corazones han sido circuncidados por Cristo, quitó la lámina de carne. Acuérdate que lo que se cortaba en la circuncisión era carne, era carne. Entonces, quitar la lámina de carne, el corazón queda en una condición de obediencia a Dios. No hay nada que impida que tú y yo, aleluya, no obedezcamos la palabra de Dios, porque hemos sido circuncidados con la circuncisión de Cristo. Por eso somos un pueblo. Por eso el Señor quiere que seamos uno, porque todos pasamos por el mismo proceso. Aunque era una operación de niño, pero ahora en Cristo Jesús no hay niño ni niña, ni hay mujer ni hombre, ni hay varón ni hembra, ni hay negro ni blanco, ni hay rico ni pobre, ni hay esclavo ni libre. En Cristo Jesús somos uno. Eso es lo que Dios quiere que reconozcamos. Aquí yo no tengo ninguna clase de problema o tengo idea de que alguien no esté en la unidad que Dios quiere que estemos, pero examínese usted y la Biblia quiere que nos examinemos, pasemos cuenta de nuestro comportamiento con Dios, nuestro deseo de amarle, de servirle, la seriedad, amén, en lo secreto, la forma de... ustedes saben cómo Dios es santo. Y el que le sirva tiene que servir en santidad. El fundamento de Jehová, está firme, llevando este sello. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Padre bueno, gracias. Bendice a tu iglesia. Llena de tu gracia y tu verdad. Y haz que tu palabra fluya en nuestros corazones para la salvación de las almas. En el nombre de Jesús, amén.